Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El gobierno de José Antonio Kast ha oficializado entonces el Plan de Reconstrucción Nacional, una ambiciosa agenda de 40 medidas que busca reactivar la economía mediante incentivos a la inversión y un severo ajuste fiscal. El paquete incluye una histórica reducción del impuesto corporativo del 27% al 23% y un recorte transversal del 3% en gasto público en todos los ministerios. Esta estrategia, detallada por el Ministerio del Ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se basa en el discurso de una crisis económica heredada por el gobierno anterior, lo hemos visto. Para conversar del trasfondo de la medida, estamos con Osvaldo Rosales, economista y ex asesor de Janet Jara. ¿Cómo está? Muy bien, encantado. Qué bueno que está aquí porque tenemos muchas preguntas. Y la primera con que quiero abrir esta entrevista es, ¿cuál es la estrategia que está detrás? Yo creo que es una estrategia muy conocida ya internacionalmente. Podríamos ponerle la estrategia Trump, que es describir un mundo en crisis y aparece un gran salvador con una propuesta que es bastante radical, porque radical es la crisis. Entonces acá lo que se nos intenta vender es que hay un país en crisis, yo me voy a referir a economía, una economía en crisis. Ayer el domingo decía la presidenta del Senado que la economía está arrasada. Entonces, claro, la gente ve televisión y dice economía arrasada, economía en crisis, emergencia, y por lo tanto lo que venga es razonable porque hay que abordar esta crisis. Pero yo quisiera reseñar solamente 6-7 líneas de cifras oficiales. Nos dicen que después de una década de estancamiento, año 24 y 25 recién pasado, se recuperaron la inversión, las exportaciones en volumen y la productividad. Cuentas externas ordenadas. Chile mantiene la mejor calificación crediticia de la región. El riesgo país en su menor nivel en 18 años hasta el 28 de febrero, día en que Trump inicia el bombardeo a Irán junto con Israel. Y se detuvo el crecimiento de la deuda pública como porcentaje del producto, con una tendencia muy marcada que venía de crecimiento. Pero además, los salarios reales cumplen 34 meses consecutivos de incremento y durante 2022 a 2025 aumentó la tasa de participación y la tasa de ocupación laboral, se generaron 750.000 empleos, se redujo de forma gradual y persistente la informalidad del mismo, 600.000 personas salieron de la pobreza y por ende, con todo este contexto, la verdad, decir que hay una economía en crisis no tiene ningún sentido. No hay seriedad detrás de esto, no hay más que una humo que se pretende vender para ocultar lo que es la real estrategia. Uno ha visto lo que es la tradición de los ministros de Hacienda y ve que son muy mesurados, sobre todo en las opiniones políticas. Jorge Quirós no ha sido mesurado. ¿Qué está pasando entonces con este nuevo ministro de Hacienda? ¿Responde a la tradición chilena que hemos tenido en el último tiempo? Bueno, ciertamente los ministros de Hacienda en particular, por definición, tienen que ser muy mesurados, muy acotados lo que son las cifras y no deberían transformarse en propagandistas políticos. Mal que mal, él cada cierto tiempo tiene que ir al Congreso y tiene que debatir leyes que tienen que ver con la evolución del presupuesto, con el gasto, con los ingresos y por ende no conviene, en mi opinión, generar antipatías al primer día de llegada al gobierno. Y ciertamente hay grandes dificultades que ya se están planteando, esta polémica absurda sobre la caja. O sea, cualquier persona que tenga un negocio sabe que uno abre la caja de la tienda y ahí no está toda la riqueza del local, ¿no es cierto? Hay cuentas, hay ahorros, hay un montón de otros activos y por lo tanto lo que se pretende transmitir a partir de que no hay caja, el gobierno anterior se llevó todo, no hay caja. Lo que se transmite, mire, no va a haber para pagar sueldos, no va a haber para pagar los médicos de los hospitales, no va a haber para pagar a los profesores en las escuelas y liceos, no va a haber. Eso es falso. Lo que hoy día lo dice con mucha claridad Pepe José de Gregorio. Sí, está sobredimensionada. Dice, esto es absurdo, es una discusión ridícula, no tiene ningún sentido esta discusión. Lo que realmente importa es cuál es el gasto que se aprobó
y cómo ese gasto se va a ir aplicando al resto del año. Por lo tanto, esta discusión de que no hay caja, la verdad no tiene ningún sentido. Es muy poco serio y la verdad es que no habla bien del equipo que asesora al ministro. Usted dijo que no podía actuar como propagandista. ¿Usted cree que el ministro Quirós está siendo muy propagandista ahora? No, yo no quisiera poner calificativos, pero lo que sí yo creo es que el grupo que lo acompaña están, diría yo, están en el seno de una propuesta que es muy engañosa y que se ha mostrado falsa. ¿Cuál es? En economía se habla de la famosa curva de Laffer. ¿Qué dice esta curva? Perdón. Dice, mire, si usted baja los impuestos, en particular a las grandes empresas, va a aumentar la inversión de tal forma que esa inversión va a aumentar el producto y en la medida en que el producto aumente, va a aumentar la recaudación tributaria de manera tal que usted va a compensar la rebaja de impuestos inicial. Falso, falso. ¿Qué es lo que dice el Fondo Monetario? El Fondo Monetario dice la experiencia académica, la experiencia empírica señala que al final el impacto sobre el ingreso, sobre el producto, es muy leve y el único impacto relevante es que aumenta el déficit fiscal. El ministro además cometió, en mi opinión, un error porque él cita a la Comisión Marfan. La Comisión Marfan dice que efectivamente si se rebajan los impuestos de primera categoría, o sea, a la gran empresa y a la mediana empresa, hay un incremento en el producto de 0,1. Marginal, pero un incremento de 0,1% del PIB. Sin embargo, y esto se le olvidó agregar al ministro, dice que, sin embargo, el efecto neto es un déficit fiscal de 0,15. O sea, el efecto neto es superior digamos, el efecto neto es saldo fiscal deficitario. Por lo tanto, a lo que va a llevar esta eventual reforma tributaria que está escondida detrás de un programa de reconstrucción, es aumentar el déficit fiscal y por ende la deuda pública. ¿Cómo se compatibiliza la idea de baja al impuesto corporativo y también la idea del gobierno de emergencia? Bueno, no soy yo que tendría que explicarlo, yo no lo entiendo. Claro, ¿lo entiende usted? Porque Sí. ¿qué hay detrás de esta lógica? Porque pareciera que no se entiende mucho. Mire, hay un libro, la economía del shock, ¿no? Hay que inundar a la gente con noticias del estilo Trump, hay que inundarla con titulares de todo tipo, que la zanja, que la economía en crisis, que estamos en emergencia y por lo tanto hay que tomar medidas que son radicales y por lo tanto no hay caja fiscal y por lo tanto uno dice, bueno, está bien, no hay caja fiscal, entonces ¿y por qué la vamos a reducir aún más si vamos a bajar los impuestos? No tiene sentido. Detrás de esto está la lógica la ideología de que yo bajo los impuestos, va a aumentar el ingreso, va a aumentar la inversión y por esa vía voy a generar tributos tales que voy a ganar al final. Lo concreto es que la rebaja de gasto que están impulsando, que van a impulsar, podría significar un efecto, un impacto en el producto de 1,5 puntos del producto, cuando la economía está creciendo en torno a 2,5. Por lo tanto, va a agregar presiones recesivas, porque cuando él dice, vamos a sacar 3% del gasto público De los ministerios. de la circulación. Esos son 4.000 millones de dólares. Esos 4.000 millones salen de la circulación. ¿Y qué impacto tiene en la vida diaria de las personas? Esos recursos salen de la economía y por lo tanto a alguien finalmente llegan y esa persona, esa familia va a comprar algo y va a generar el llamado flujo circular de la economía. Por lo tanto, eso significa reducir la demanda en ese componente, con un efecto multiplicador típico que cualquier macroeconomista lo conoce, que el efecto multiplicador es mayor por la propensión al consumo. El gobierno anunció un recorte transversal entonces del 3%, lo hablamos recién, en todos los ministerios, afectando fuertemente educación y salud. ¿Es razonable un recorte parejo cuando existen prioridades críticas como la lista de espera o la reconstrucción? ¿O estamos ante una excusa contable para achicar el Estado? En rigor, cuando uno escucha de que va a haber un recorte parejo de 3%, urbi et orbe, la primera conclusión es que no había un plan. No había un plan preciso como se nos anunció anteriormente. En segundo lugar, uno dice, un corte parejo a toda la institucionalidad del Estado es muy poco eficiente. Es muy poco eficiente porque no distingue entre gastos que son estratégicos y gastos que no lo son. No sabemos, se nos dice que no va a haber impacto en gasto social, habrá que verlo.
Además, hay gastos que no se pueden reducir, como los sueldos y salarios, supongo, como subsidios que están definidos por ley y por otros gastos que tienen la misma categoría. Por ende, el margen que pueda quedar tiene que ver con inversiones que se van a rezagar, que van a terminar afectando también el producto del empleo, o inversiones que son complementarias con la inversión privada y por ende también va a terminar afectando la inversión global. De manera que habrá que ver qué es lo que esto significa. Ahora, la verdad, me parece a mí muy poco constructivo si es que estamos hablando de una emergencia, que buena parte de los ministerios, hoy día los funcionarios estén dedicados a rastrear qué hizo el gobierno anterior, rastrear dónde van a tener que cortar, hacer auditorías. En fin, la verdad ellos deberían estar preocupados de cómo efectivamente reactivar la economía y no de estar buscando qué pasó o qué dejó de pasar el año pasado o hace 2 o 3 años. De todas las medidas que se anunció, ¿cuál cree usted que es el corazón del proyecto y que evidencia más la ideología que está detrás de la administración de José Antonio Kast? La rebaja de impuestos. La rebaja de impuestos. O sea, el programa de Kast expresó: vamos a reducir el impuesto de primera categoría. Hay que recordar que el impuesto a las pymes está en 12.5. Vamos a reducir el impuesto a las grandes y medianas del 27 al 23 y además al 20 a aquellas empresas que contraten a trabajadores que estén en riesgo de informalidad. No tengo idea qué significa estar en riesgo de informalidad. Uno sospecha que hay muchas empresas que van a decir: oye, te declaro en riesgo de informalidad porque a partir de ahí puedo bajar el impuesto al 20%. En segundo lugar, dijo: vamos a eliminar la contribución a la primera vivienda. Esto es muy grave, esto es muy delicado, porque las contribuciones son uno de los principales factores que financian a los municipios, y en particular, y quiero decir algo al respecto, en particular a los municipios más pobres. Financian 60% del Fondo Común Municipal. El pago de contribuciones va directamente a este fondo. En las comunas más pobres, ese porcentaje puede ser 4 o 10 veces mayor. Por ejemplo, y escuchen bien, supera el 90% de los ingresos de la comuna de Isla de Pascua, Tortel y O'Higgins en Aysén, Colchane, Camilla en Tarapacá, Timanquiel, Cabo San Gregorio en Magallanes, Palena, General Lagos, Arica y Parinacota. Alrededor del 60% en Cerro Navia, Renca, Pedro Aguirre Cerda, y entre 65 y 70% en Lo Espejo, San Ramón y La Pintana. Además, estas contribuciones son uno de los pocos instrumentos redistributivos con que cuenta Chile. Por ejemplo, en el año 2024, la comuna de Las Condes aportó 334.000 millones a este fondo y La Pintana recibió 32.000 millones. Pero uno podría decir entonces que una medida que es bastante efectista, porque las personas, sabemos que hay una crisis de vivienda en Chile y que las personas están buscando eso y que la compra de vivienda no está siendo, sobre todo para las generaciones más jóvenes, no está siendo un sueño alcanzable. Entonces sí sintoniza entonces con una población. No, pero aquí estamos hablando de la eliminación de las contribuciones a quienes ya tienen vivienda. Claro. Ahora, hay que tener muy claro que alrededor del 80% de las viviendas no paga contribuciones. Ah, exacto, claro. Por ende, estamos beneficiando al 20% superior. Y la pregunta es, si estamos en crisis, si la ministra Jimena Rincón acaba de decir que todos tenemos que esforzarnos, aquí lo único que se van a esforzar son las comunas vulnerables. Los más adinerados no se van a esforzar, al contrario, se van a ver muy, muy beneficiados. Con respecto al tema de los impuestos corporativos del 27 al 23%, el gobierno dice que es para competir con los vecinos. ¿Esta es una medida eficiente en realidad para competir con los vecinos? Es una medida muy limitada para definir la competitividad. La competitividad no es únicamente impuestos. La competitividad tiene que ver también con infraestructura, con calidad de las instituciones, con calidad de la infraestructura, con la conectividad digital. En fin, y por todas esas categorías, cuando uno mira los listados de competitividad, Chile está en el primer lugar en América Latina, muy lejos de aquellas otras economías que pueden tener impuestos más bajos, pero que tienen estados más ineficientes, que tienen infraestructura más debilitada, etc. Por lo tanto, la verdad es que esa es una concepción tremendamente limitada de lo que es competitividad. Usted conoce muy bien los mercados globales y quiero saber qué señal le está enviando Chile a la OCDE y a los inversionistas al bajar estos impuestos corporativos.
Bueno, depende de qué inversionista estemos hablando. Probablemente grandes inversionistas lo van a ver con mucho interés. Pero nos volvemos más atractivos, ¿no? Porque eso No. es lo que está diciendo el gobierno. Mire, la inversión extranjera directa entre los años 2024 y 2025 ha estado en niveles récord. Y no solo eso, tenemos también datos muy, muy relevantes de lo que ha venido aconteciendo en los últimos años. Quiero dar de nuevo una cifra. Yo soy una persona que sigue creyendo que el dato es fundamental para el relato, no que uno dice Dato más de relato, cualquier cosa, ¿ya? A ver, estoy buscando el dato de la inversión. Por ejemplo, la Corporación de Bienes de Capital, que es la que realiza un catastro trimestral de inversiones, proyecta para el quinquenio 2025-2029 una inversión de 83 mil millones de dólares. Récord. Niveles récord, incremento de 24% respecto al año 2024. Y, en fin, la inversión extranjera también niveles récord 2024 y 2025. Por lo tanto, la verdad es que no se entiende dónde está el clic de estímulo adicional. Y respecto a la permisología, que también ha sido algo que la derecha, sobre todo, ha tomado harto como bandera, ¿arriesga Chile su reputación internacional con estas medidas? Yo creo que hay que separar ahí dos cosas. Una es efectivo que los trámites en materia de permisos sectoriales y ambientales duran demasiado. De hecho, en la campaña de Enel Jara teníamos también una batería importante de instrumentos que apuntaban a reducir esos tiempos. Y de hecho, la ley marco sobre permisos sectoriales que trabajó el ministro Grau y que fue aplaudida horizontalmente, refleja un avance muy, muy significativo. De hecho, la propia Comisión Marfan mencionaba que una reducción sustantiva en los tiempos de tramitación al estilo de lo que se consigue con esa modificación legal, equivale a una rebaja también en el impuesto a las grandes empresas, porque significa mayor rentabilidad dado el menor plazo de la inversión. Ahora, eso es una parte, hay que seguir en esa dirección, hay que seguir avanzando también en permisos ambientales, permisos arqueológicos, etc. Pero una cosa distinta es desregular. Desregular es pasar por encima de cualquier normativa sectorial, ambiental o social. Es lamentable que el ministro de Economía hable de los 3 arbolitos, haciendo un símil entre la preocupación ambiental y los 3 arbolitos que habría que proteger, vis a vis 100.000 empleos. Bueno, la verdad es que esa no es la ecuación efectiva que se va a enfrentar en la realidad y probablemente más temprano que tarde el ministro de Economía que viene de la SOFOFA se va a tener que dar cuenta que su mirada era bastante limitada en ese sentido. Y justamente hablando de los cambios transitorios a la evaluación ambiental por 4 años para agilizar la inversión, ¿podría esto generar fricciones con los tratados de libre comercio modernos? Depende cómo se vaya gestando aquello. Yo imagino que habrá consideraciones técnicas razonables, eso debe realizarse con transparencia, respetando compromisos tanto locales como internacionales al respecto. No veo que haya conflicto en materia de acuerdos internacionales al respecto, si es que eso se hace de manera ordenada y razonable. ¿Usted cree que es posible que este gobierno siga manteniendo esta agenda tan acelerada durante las próximas semanas? Porque hemos visto una batería de proyectos, los que hemos comentado acá, que a un ritmo bastante acelerado. ¿Usted cree que sea posible que se mantenga el ritmo? A ver, mi abuelita decía, escoba nueva barre bien. Hay que ver qué pasa con el acontecer del tiempo, qué pasa con los bombardeos a Irán y al Líbano por parte de Estados Unidos y de Israel, cuál es el impacto que esto tiene en el precio del petróleo, en la propia inflación doméstica, en la evolución del dólar, y cómo reacciona el Banco Central, si es que se ve obligado a subir la tasa de interés. En fin, son situaciones que hay que seguir con atención. Y probablemente, más temprano que tarde, el argumento de que no hay caja, de que el gobierno anterior hizo todo mal, bueno, va a durar poco porque la gente va a decir, bueno, quiero respuesta para mi problema actual y ahí probablemente ya la cosa se ordene un poco más y podamos discutir ya con más sensatez sobre
cuáles son los problemas efectivos que enfrenta la economía chilena y cuáles son las soluciones que habría que abordar con una mirada de mediano plazo y ojalá con acuerdos público-privados. Acá este tema no se resuelve con ideologismo ni de izquierda ni de derecha. Le preguntaba eso porque también el ministro de Hacienda se refirió al MEPCO y esta idea de que es un mecanismo que amortigua las alzas, pero al final transmiten los precios. ¿Qué le parece a usted esas declaraciones y qué podría pasar con este instrumento a la larga? Bueno, es efectivo que una economía pequeña como la nuestra, que prácticamente depende más del 95% del petróleo que importamos, no puede indefinidamente dar la espalda a la evolución del precio internacional que tenga el petróleo. O sea, más temprano que tarde eso tiene que reflejarse en el precio doméstico. Ahora, lo que busca el MEPCO es tratar de retardar ese traspaso al precio final, a los consumidores, a las empresas, a las familias, esperando, ojalá, que la evolución internacional del precio se detenga. Ahora, en caso que no sea así, habrá que buscar mecanismos más efectivos, distintos del MEPCO, para por lo menos evitar que eso le pegue con mayor intensidad a los grupos más vulnerables. Y ahí, en ese sentido, me sumo a las palabras que empleó la ministra Rincón. Habrá que pedirle a quienes más tienen que hagan el esfuerzo pertinente para que las personas, las familias más vulnerables, no se vean afectadas por esta situación. Y eso, en mi opinión, significa probablemente impuestos transitorios de emergencia asociados a la evolución del precio del petróleo, por ejemplo. Muchas gracias. Estuvimos conversando entonces con Osvaldo Rosales, economista internacional, que nos dio su visión sobre todo lo que está pasando en Chile con esta agenda que ha desplegado entonces el ministro de Hacienda y el presidente José Antonio Kast. Muchas gracias.